Bueno, hola a todos. En este video vamos a hablar de las propiedades. Recuerden que las propiedades nos permiten resolver con mayor facilidad los cálculos mentales. Recuerden que los cálculos mentales son cálculos reflexionados, cálculos pensados. No necesariamente no tengo que anotar nada, puedo ir anotando lo que voy pensando. Lo que no debo hacer es la cuenta. Son cálculos pensados o reflexionados. Una de las propiedades que vamos a analizar, bueno, las propiedades primero que se cumplen en la multiplicación. ¿Qué propiedades se cumplen en la multiplicación? ¿Cuáles de ellas las puedo aplicar? ¿Cuáles no? Vamos a pensar un ejemplo. Tratemos de imaginar el cálculo, el ejemplo de lo que se está hablando con esa propiedad. Entonces, la primera propiedad es la conmutativa. ¿Se acuerdan qué significa conmutar? Viene de conmutar, que es cambiar. ¿Puedo en una multiplicación cambiar el orden de los factores? O sea, si tengo, por ejemplo, 2 por 4, ¿puedo cambiar el orden y hacer 4 por 2? ¿El resultado va a ser el mismo o no? Entonces, si el resultado es el mismo, se dice que se cumple esa propiedad. Si el resultado cambia, no puedo aplicar esa propiedad, o sea, no puedo cambiar el orden de los factores. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, 4 por 5, aplico la propiedad conmutativa, que es, me quedaría 5 por 4. Y acá nos fijamos que se puede aplicar la propiedad. ¿Por qué? Porque 4 por 5 es 20, y si cambio el orden y hago 5 por 4, también me va a dar 20. Entonces, propiedad conmutativa, que es cambiar el orden de los factores, se puede aplicar en la multiplicación. Vamos a la siguiente. Propiedad asociativa. ¿Puedo asociar o agrupar o descomponer en factores? Si puedo hacerlo, se va a cumplir esta propiedad. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, fíjense, acá asocié el 4 por 5 y acá asocié el 5 con el 2. Recuerden que cuando se pone en paréntesis, lo primero que se resuelve es lo que está entre paréntesis. A ver, vamos a ver este cálculo. 4 por 5 es 20. Y 20 por 2, este cálculo daría 40. 20, ¿sí? Primero resuelvo lo que está entre paréntesis y luego lo multiplico por el 2 que me queda afuera. Voy al otro cálculo. Ahora primero tengo que resolver 5 por 2 y después multiplicarlo por el 4 que está afuera. 5 por 2 es 10 y 10 por 4 es 40. Fíjense que por más de que junte, asocie de distintas maneras, el resultado no va a cambiar. ¿Qué significa esto? Que en la multiplicación puedo asociar, puedo juntar. Y ahora, ¿puedo descomponer también? Si lo quiero pensar más fácil, ¿podré descomponer? Fíjense en el primer cálculo. 2 por 2 por 5 por 2. ¿Cuál fue el número que descompuse, que desarmé? Fíjense que el número que desarmé acá es el 4. El 4 lo pensé como 2 por 2, ¿sí? El 5 lo dejé igual, el 2 lo dejé igual. A ver esto, 2 por 2 por 5 por 2, ¿me va a dar lo mismo que 4 por 5 por 2? Fíjense, lo hacemos. 2 por 2 es 4, 4 por 5 es 20 y 20 por 2 es 40. Fíjense que puedo descomponer en factores y el resultado no va a cambiar. ¿Y acá qué hice? Junté los dos factores que asocié con el paréntesis. Entonces me quedó 4 por 10, que es 40. Entonces, en la propiedad
en la multiplicación puedo aplicar la propiedad asociativa para juntar factores o puedo descomponer los factores en otros más pequeños. Ahora, hay otra propiedad que es la distributiva. ¿A qué le suena distributiva? ¿No? Dice, ¿podemos descomponer un factor en una suma o una resta y multiplicar por separado cada una de ellas, de las partes? Bueno, distributiva viene de distribuir. A veces para pensar una cuenta más fácil la podemos separar en dos. Siempre conviene distribuir con la unidad seguida de ceros o con el número seguido de ceros. ¿Por qué? Porque son cuentas mucho más fáciles de pensar. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si tengo 124 por 30 es muy difícil hacerlo mentalmente. Pero yo lo puedo pensar al 124 como 100, ¿sí? Más 20, más 4. Y a cada uno multiplicarlo por 30, que me va a ser un poco más fácil para pensarlo mentalmente. Fijémonos, 100 por 30, ¿cuánto es? 3000, muy bien. Y 20 por 30, recuerden, hago 2 por 3 y le agrego los ceros. Entonces 20 por 30 me da 600. Y 4 por 30, también pienso 4 por 3 es 12 y le agrego el 0. Entonces me queda 120. Fíjense que los resultados parciales los puedo ir anotando para no olvidarme. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final? 3000 más 600 más 120. ¿Sí? Sería 3720. Ahora, también puedo desarmar el 124 pensándolo como una resta. Por ejemplo, lo puedo pensar como 130 menos 6. ¿Sí? Este es otro cálculo que me va a dar lo mismo. ¿Qué hice? Multipliqué el 130 por 30 y después le resté 6 por 30. Puedo pensarlo, entonces la distributiva me permite desarmar un factor, ¿sí? Como suma o como resta. Ojo que es distinto a la propiedad asociativa. La propiedad asociativa los podía disociar, pero como multiplicaciones, ¿sí? Como factores. Acá los puedo desarmar o descomponer como suma o como resta. Bueno, muy bien, terminamos con todas las propiedades de la multiplicación. Ahora, todas las que vimos, ¿no? Porque hay algunas más. Bueno, sigo, ¿eh? Estas propiedades se cumplen en la división. Estas propiedades se cumplen en la división. A ver, por ejemplo, vamos a empezar con la primera, que era la propiedad conmutativa. A ver, la propiedad conmutativa. ¿Sí? Conmutar, ¿se acuerdan que era? Cambiar el orden. En este caso, en una división, tendría que poner al dividendo como divisor y al divisor como dividendo. A ver, tengo 28 dividido 2. Es lo mismo que hacer 2 dividido 28. ¿Nos va a dar el mismo resultado? Fíjense, 28 dividido 2 da 14. Y 2 dividido 28 me va a dar un número re chiquito, porque el 2 lo voy a tener que partir en 28 partes. ¿Sí? Bueno, entonces nos damos cuenta que no nos va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, no se puede aplicar la propiedad conmutativa en la división. Ahora me fijo, ¿puedo aplicar la propiedad asociativa en la división? ¿Puedo aplicar la propiedad asociativa? Vamos a pensarlo. A ver con un ejemplo.
Por ejemplo, tengo 28 dividido 4, estoy asociando el 28 con el 4, y en el otro cálculo, que es el mismo, solamente que asocié de distinta manera, asocio el 4 con el 2. Recuerden que los paréntesis me indican la operación que tengo que resolver primero. Entonces acá tendría que resolver esta primero y acá tendría que resolver 4 dividido 2 primero. Vamos al primer cálculo. 28 dividido 4 es 7. Y 7 dividido 2, 3,5. Entonces me da 3,5 o 3 enteros 5 décimos o 3,5, como quieran llamarlo, ¿sí? 3 enteros 5 décimos o 3,5 o 3 y una mitad. En cambio acá, fíjense, hago 4 dividido 2, primero, porque me lo indican los paréntesis, 4 dividido 2 es 2, y 28 dividido 2 es 14. Entonces, este cálculo me da 14, y este cálculo me da 3,5, o 3,5, o 3 enteros 5 décimos. Por lo tanto, en la división no puedo aplicar la propiedad asociativa. No puedo asociar de diferentes maneras los números. ¿Por qué? Porque el cálculo cambiaría, tendría otro resultado. Sigo. ¿Qué les parece la propiedad distributiva? ¿Podemos distribuir el divisor? Por ejemplo, si acá tenemos 28 dividido 2, puedo pensar que 2 es 1 más 1. Entonces puedo hacer 28 dividido 1 más 28 dividido 1. ¿Nos daría el mismo resultado? Pensemos, 28 dividido 2 es, ¿qué número por 2 da 28? 14. 14 me daría 28 dividido 2. 28 dividido 1 más 28 dividido 1 da 14. Bueno, vamos a hacerlo. 28 dividido 1, 28. Y 28 dividido 1, 28. Tengo que sumar estos dos resultados. Y ahí me da 14. 28 más 28, 56. De ninguna manera. Entonces, en el divisor no se puede aplicar la propiedad distributiva. Vamos a ver otro caso. ¿Qué pasa si trato de descomponer o de desarmar el dividendo? Fíjense, tengo el mismo cálculo, pero ahora no desarmé el divisor, desarmo el 28, que es el dividendo. A ver, el 28 lo puedo pensar como 20 más 8. Entonces hacer 20 dividido 2 y 8 dividido 2. Dos divisiones y después sumar los resultados. ¿Me dará el mismo resultado? Fíjense, 28 dividido 2 es 14. Muy bien. Y 20 dividido 2 más 8 dividido 2, ¿cuánto es? 28 dividido 2 es 14. 20 dividido 2 es 10. Y 8 dividido 2 es 4. 10 más 4 es 14. Entonces, en la división solo se puede descomponer el dividendo, ¿sí? La propiedad distributiva, pensarlo en forma de suma o en forma de resta, ¿sí? Lo puedo aplicar en el dividendo, pero no en el divisor. A ver, ¿cómo podríamos pensar esta cuenta en forma de resta? Podríamos pensar que 28 es 30 menos 2. Entonces hacer 30 dividido 2, que me da 15, ¿sí? Y 2 dividido 2, que me da 1. ¿Sí? Entonces, 15 menos 1 me queda 14. También puedo descomponer restando, no solamente con una suma. Fíjense que el 28 acá, lo pensé como... Perfecto. Ya llegamos a las conclusiones. A ver, ya podrían completar este cuadro. Por ejemplo, propiedades de la multiplicación. ¿Se puede aplicar la conmutativa? ¿Se puede aplicar la asociativa? ¿Se puede aplicar la distributiva? ¿Y en la división? Bueno, eso les queda para ustedes. Espero que les haya servido el video.